A actividade física axuda a mellorar a calidade de vida das pacientes diagnosticadas con cancro de mama. Por iso, a DICAM organiza unha clase semanal de pilates na súa sede de Pontevedra. A Casa Azul acolle estas sesións os luns ás 11 da mañá. De inicio nació como un pilates terapéutico, ¿no? Enfocado a la gente que sufre cáncer de mama, aunque bueno, queremos decir que está abierto a todo el mundo que sufrió o sufre cualquier tipo de cáncer. Lo que hago básicamente es lo que es cuando viene un poco de calentamiento articular, trabajamos también un poquito a nivel cardiovascular, simplemente es moverlas un poco, ¿vale? Sobre todo porque muchas tienen falta de flexibilidad en miembros superiores, a nivel cardiovascular están un poco así bajitas, entonces es activarlas. Luego la parte principal de la clase sí que ya meto ejercicios de pilates. Todos los ejercicios que hacemos siempre nos basamos en los principios del método: control, centralización, respiración, fluidez en el movimiento, ¿vale? Ademais dos beneficios físicos que proporcionan, estas clases axudan a mellorar o estado anímico. Ya enfocado a la salud física, que está claro, sobre todo a la salud mental, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que verte entre iguales, con gente que haya pasado un mismo proceso que tú o lo estén pasando, te ves como más arropado, ¿vale? Es decir, si tú un día vienes a clase y estés un poco pachucha o pachucho, que no tengas que dar ningún tipo de explicación, que la gente que está a tu lado ya sabe por lo que estás pasando, porque ellos ya lo vivieron, entonces es como te generas una empatía en el grupo, que eso beneficia mucho para que la gente venga y que se anime mucho más. Para asistir ás clases simplemente hai que inscribirse na propia sede da Casa Azul, que ten atención ao público todos os mércores de 10 a 2 a cargo dunha das traballadoras sociais ou da psicóloga da asociación. Tenemos 2 trabajadoras sociales y una psicóloga. Ellas son las que ayudan a las pacientes que sí vienen demasiadas durante el año. Hay que atenderlas psicológicamente y aparte de las pacientes que vienen y hay que atender, muchas veces hay que atender más a sus familias que a ellas. Todas as actividades da asociación, tanto as organizadas en Pontevedra como na sede principal de Cangas, son gratuitas. Y tenemos en la sede nuestra, tenemos desde pilates, yoga, gimnasia adaptada, reiki, memoria, guitarra, password, calceta, ganchillo, costura, bueno, un montón de actividades para todas nuestras socias, además de las personas afectadas. Ademais, a DICAM conta cun grupo interactivo entre pacientes que establece unha vía de comunicación entre as afectadas e os profesionais co obxectivo de mellorar a calidade asistencial. Tenemos un grupo de HIP que son las que van a todos los hospitales a hablar con la gente que sea necesario para, en ciertos casos que demandan nuestras socias, nuestras pacientes, pues para tratar de solucionar esos detalles que a veces no saben ni por dónde empezar ni a quién dirigirse, y entonces pues ahí estamos nosotros para ayudarles. Ahí está ese grupo que está pues con las jefas enfermeras, con oncólogos, con cirujanos, con gerentes de los hospitales. A DICAM ten a día de hoxe máis de 1.300 persoas asociadas.